primer desaparecido fue un borracho. Dijeron que cayó al río, como siempre, y que seguro un cocodrilo lo agarró. Nadie se preocupó. En este pueblo, los cocodrilos son parte del paisaje. Pero la semana siguiente desapareció una familia entera. Y entonces empezamos a mirar al río con otros ojos. Los animales estaban raros, los perros no se acercaban al agua. En las noches, se oían chapoteos demasiado pesados, y una vez, lo juro, vi a algo levantarse en la orilla. No caminaba como un animal. Caminaba como un hombre, pero era enorme, cubierto de escamas, y tenía ojos que brillaban. Mi hermano se rió cuando le conté. Pero ahora él también está desaparecido. Desde que mi hermano desapareció, nadie en mi casa duerme bien. Mi mamá dice que se fue con amigos, pero no hay señales, ni llamadas, ni mensajes. Solo su linterna rota tirada cerca del agua. La policía vino un rato, preguntó poco, anotó menos. Dicen que los cocodrilos se están volviendo agresivos por la sequía. Pero yo he vivido toda mi vida aquí. Eso que vi aquella noche no era un cocodrilo normal. La gente empezó a notar cosas. Huellas enormes en el lodo, cercas rotas cerca del río, gallinas destripadas como si algo las hubiera desgarrado con garras. Don Tomás, un viejo pescador, dijo que una noche vio una figura parecida a la de un cocodrilo, pero que más parecía a un monstruo horrible. Nadie le creyó, hasta que dejaron de encontrar sus redes flotando por la mañana. Una noche, lo oí gritar muy fuerte. Como si lo estarían destripando, de ahí nunca más lo escuché. Ya no llovía, pero el olor a humedad seguía pegado a las paredes. Esa mañana los vecinos no hablaban de otra cosa. La señora Carmen desapareció. Su puerta estaba rota desde adentro, como si alguien, o algo, hubiera salido a la fuerza. La policía vino, miró, y se fue. Dijeron que seguramente se cayó al río. Nadie les creyó. Yo fui al borde del agua por curiosidad. El barro tenía huellas. Pero no eran humanas. Eran enormes, como garras, y no solo eso. 2 estaban marcadas y otras 2 arrastradas, como si la criatura ya caminara en 2 patas. Esa noche, escuché un golpe fuerte en el techo. Subí a mi cuarto, apagué la luz y me escondí junto a la ventana. En la calle, estaba ahí. Quieto. En 2 patas. Un cocodrilo gigante, cubierto de lodo, con una mirada que no era de animal. Parecía buscar algo. O a alguien. Esa noche fue distinta. Desde mi ventana de mi casa, pude ver cómo los árboles se mecían apenas con el viento, pero no había un solo sonido, ni grillos, ni aves nocturnas, nada. De pronto, un grito rasgó la oscuridad. Salí con la linterna temblando en mis manos. La luz apenas cortaba la neblina, pero bastó para ver algo al fondo del sendero. Marcas. No eran huellas normales. Eran como zarpazos, pero más anchos, y profundos. La tierra estaba desgarrada. Seguí el rastro, sin pensar, como si algo me empujara a descubrir la verdad. Entonces lo vi. Entre los árboles, en la penumbra, una figura enorme, de espaldas, encorvada. No era completamente cocodrilo, ni completamente humano. Respiraba fuerte. Lentamente, giró la cabeza. No tenía ojos, solo cuencas oscuras que brillaban con algo dentro. Algo que no era natural. Corrí. No miré atrás. Pero escuché los pasos. Pesados. Lentos. Seguros. No me estaba persiguiendo para atraparme, estaba caminando porque sabía que tarde o temprano, yo volvería a cruzarme en su camino. No pude dormir. El sonido de esos pasos seguía en mi cabeza. Y lo peor, no fue un sueño. A la mañana siguiente, volví con 2 vecinos al lugar donde lo había visto. Al principio no creían nada. Hasta que encontraron los surcos en la tierra, y algo más. Un pedazo de tela. Estaba rasgado, cubierto de barro, pero lo reconocí al instante. Era parte de la chaqueta de Marcelo, el joven que llevaba 3 días desaparecido. Tenía marcas, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza, y encima de eso, una sustancia oscura, viscosa, que olía a hierro y podredumbre. Uno de los vecinos dijo: ¿pero qué es esto? Cuando regresamos al pueblo, un anciano se me acercó.
Tenía los ojos hundidos, como si supiera más de lo que decía. «Tú lo viste, ¿verdad?», me dijo sin rodeos. «El que camina entre ríos, el que se llevó a los otros». Le pregunté qué quería decir, pero solo me respondió: «No lo provoques. No te acerques. Ya te marco». Y se fue, arrastrando los pies. Esa noche, no me atreví a apagar las luces. Porque en el silencio, detrás de mi casa, entre la maleza, se escuchaba el crujir de ramas. Y una respiración pesada. Otra vez. Yo no quería ir al pantano. No es que fuera cobarde, pero ese lugar siempre me dio mala espina. Silencioso, húmedo, con árboles que parecían mirar. Pero claro, cuando vas con 3 amigos y todos se ríen, te dicen que no seas gallina, uno termina cediendo. Era una tarde cualquiera. El sol se filtraba entre los árboles altos, y el aire estaba denso. Caminábamos sin rumbo, pateando ramas y hablando tonterías. Fue entonces que lo sentí. Un pequeño crack bajo mi zapato. Algo crujió. ¿Qué pisaste?, preguntó Diego. Me agaché. Entre barro y hojas, vi cáscaras blancas, rotas. Creo que era un huevo. ¿Será de tortuga? Pero luego vi la forma. La textura. No se parecía a los de tortuga que había visto en el colegio. No dije nada más. Solo seguimos caminando, aunque el ambiente ya se sentía más pesado. Fue Kevin quien lo notó primero. «Miren allá, ¿eso es un cocodrilo?». Lo vimos. Al otro lado del agua, quieto. Como una estatua. Pero sus ojos estaban clavados en mí. Y en ese momento pensé, el huevo que pise tal vez era de este cocodrilo. No podíamos movernos. El cocodrilo seguía ahí, inmóvil, pero esa quietud era peor que si corriera hacia nosotros. Parecía medir cada uno de nuestros movimientos, pero su mirada solo estaba en mí. «Tranquilo, no nos va a hacer nada», murmuró Diego. Yo no respondí. Mi corazón ya iba como si me hubieran disparado adrenalina pura. Cada hoja que crujía bajo mis pies parecía un error. Un aviso. Como si el pantano estuviera diciendo «sal de aquí». Kevin, intentando hacerse el valiente, tiró una piedra cerca del cocodrilo. Error. Grave error. El animal giró la cabeza. Rápido. Como si la piedra no importara. Como si ya supiera quién había roto el huevo. Yo. «Tenemos que volver», dije. «Ahora sí tienes miedo». Se burló uno de ellos. «No me da miedo el cocodrilo, me da miedo cómo me están mirando». Empezamos a alejarnos, pero yo no me atrevía a darle la espalda. Cada paso lo daba en reversa, mirando ese par de ojos flotando entre el agua y las sombras. Y entonces pasó, un ruido, fuerte, a la derecha. Como si algo hubiera saltado al agua. Nos giramos. Pero ya no estaba solo un cocodrilo. Corrimos. Nadie dijo ni una sola palabra. Solo corrimos. Las ramas nos arañaban la cara, las raíces querían hacernos caer. Pero era eso o quedarnos a esperar, a esos otros cocodrilos. Escuchaba a Diego detrás de mí, respirando con fuerza, pisando el barro como si pudiera hundirse en cualquier momento. Kevin iba adelante, desesperado, tropezando con todo. Yo solo pensaba en una cosa. Los cocodrilos están actuando de forma rara, como si estarían cazándonos. El agua llegaba hasta los tobillos. El suelo se volvía más blando, más traicionero. Un paso mal, y ya no salías. Y entonces Kevin se detuvo. «¿Qué haces?», le grité sin dejar de correr. «SHHH». Levantó la mano, algo se mueve por allá, nos quedamos quietos. Respirando como si el aire cortara. Y lo escuchamos. Todos. Un chapoteo lento. No el de un animal corriendo. Era como si algo muy grande caminara por el agua, acechando. «Nos están rodeando», dijo Diego con voz temblorosa. Yo no podía ver nada claro, solo sombras moviéndose entre la bruma y el agua sucia. Pero el sonido estaba ahí, pasos pesados, lentos, hundiéndose con ese chapoteo grave que no se parecía a nada más. No era uno, no eran dos, eran varios. «Vámonos», dijo Kevin, pero su voz ya no sonaba tan valiente. Nos movimos rápido, sin correr del todo.
Si uno se caía, no lo íbamos a poder ayudar. Entonces vi algo. A unos metros, casi oculto entre ramas, un viejo muelle podrido. Tal vez salía a tierra firme, tal vez no, pero era lo único que teníamos. ¡Ahí! Señalé. Corrimos, empujando ramas, resbalando en el barro, sintiendo como algo pasaba muy cerca bajo el agua. Como si nos siguiera desde abajo. Subimos al muelle. Crujía con cada paso. Pero aguantó. Estábamos temblando, mojados, sucios. Miramos atrás. Nada. Solo la niebla. Pero sabíamos que no estábamos solos. ¿Y ahora? Preguntó Diego. A lo lejos, los vimos acercarse. Eran varios, pero hubo uno que nos congeló a todos. Era más grande. Más robusto. Tenía la piel llena de cicatrices viejas, y caminaba con una calma que daba miedo. Como si supiera que no teníamos salida. Ese cocodrilo no venía a buscar comida. Venía a defender su territorio. Lo supe de inmediato. Todos lo supimos. Era el más viejo, el más fuerte. Y ahora venía hacia nosotros, con los otros siguiéndolo. «Vámonos ya», gritó Kevin, y esta vez nadie dudó. Saltamos del muelle y volvimos a correr, con los pies resbalando en el barro y el agua helada hasta las rodillas. Las ramas golpeaban nuestros rostros, los arbustos nos frenaban, y cada segundo sentíamos que estaban más cerca. Y en medio de todo eso, recordé algo que nos había dicho el chofer que nos dejó cerca. Por aquí no hay señal. Ni gente. Si pasa algo, no esperen ayuda. No los va a oír nadie y eso fue lo peor. Saber que nadie sabía que estábamos ahí. Corrimos sin mirar atrás. Los cocodrilos ya no se arrastraban. Ahora se deslizaban rápido, cortando el agua con fuerza, cada uno con una dirección distinta. Nos estaban cazando. Rodeando. Y entonces, Diego gritó. «¡Ayúdenme!». Tropezó con unas raíces y cayó de lado, su pierna quedó atrapada en el barro. Me detuve. Traté de volver por él, pero Kevin me detuvo. «No puedes. Nos van a atrapar». Lo último que vi fue a Diego pateando el agua, desesperado, y después, como si el pantano estallara, el agua se levantó a su alrededor. Lo arrastraron hacia adentro como si fuera nada. Corrimos. Sin dirección. Yo apenas podía respirar. En ese momento, me di cuenta de algo que me dejó helado. Estaban por todas partes. Al mirar atrás, vi a menos 30 o 40 cocodrilos. Grandes, medianos, todos avanzando. Pero lo peor fue pensar que tal vez había más escondidos. Kevin resbaló. «Levántate», grité. Intentó levantarse, pero el barro lo hundía. Lo tomé del brazo, tiré con fuerza. Por un momento pensé que saldría, pero no. Algo lo jaló. Con violencia. Kevin gritó. Solo una vez. Después, silencio. Me quedé solo, corriendo, temblando, sin saber si me seguían o si simplemente me habían dejado ir. Cuando por fin vi la orilla del pantano, el sol ya se estaba yendo. Me arrastré fuera, mojado, con la ropa rota, el cuerpo cubierto de barro. Y me senté. Sin decir nada, sin poder llorar. Sobreviví, pero todavía me cuesta dormir, porque aunque vi a más de 30 cocodrilos, no sé cuántos más estaban ahí, esperando, mirando. Todo por un huevo roto. Mi primo, que trabaja en control ambiental, me dijo con voz baja: no vayas al canal viejo. Están tirando algo al agua, y los cocodrilos ya no son los mismos. No quiso explicarme más. Tenía la cara tensa, ojeras marcadas y parecía estar triste. Obviamente, fui. Una tarde nublada, me acerqué por el sendero que lleva al canal. Llevé una linterna, aunque aún había luz. El aire tenía un olor raro, como a químico mezclado con humedad. Y el agua, densa, verdosa, sin reflejo. Como si el río ya no respirara. Fue ahí cuando vi al primero. Estaba medio oculto entre raíces. No se movía, ni siquiera pestañeaba. Parecía una escultura de barro seco, con la piel cuarteada, como si algo desde adentro estuviera rompiéndola. Lo observé un buen rato, sin que hiciera un solo ruido, y en sus ojos vi algo que me revolvió el estómago.
Era tristeza. Una mirada vacía, apagada, como si supiera que ya no podía volver a ser lo que fue. Y entonces escuché otro chapoteo. A unos metros, había más. 3 cocodrilos, cada uno más deformado que el otro. Uno tenía el hocico partido, otro, una cola con heridas abiertas. Pero ninguno atacaba. Solo estaban ahí, mirando, como si esperaran algo. Volví caminando despacio, sin darles la espalda. No por miedo a que atacaran, sino porque me dolía dejarlos ahí, porque lo peor no era cómo se veían. Lo peor era imaginar que les habían hecho. Al día siguiente, mi hermano mayor entró a mi cuarto con el celular en la mano. ¿Tú sabías que esa empresa que botaba químicos al canal sigue operando?, preguntó. Encontré un hilo en Edit. Un tipo publicó que están enviando un grupo privado para eliminar fauna alterada. Llevan camionetas, drones, escapeitas. Quieren borrar todo lo que quedó ahí. Sentí un vacío en el estómago. Pensé en el canal, en el silencio, en esos ojos heridos, en la mandíbula torcida. Ellos no me atacaron. Solo me miraban, como si supieran que su tiempo se estaba acabando. Van a matarlos, dije, en voz baja. ¿A quiénes? A los cocodrilos, los del canal. No son monstruos. Yo los vi, y juro que lo que les hicieron fue una crueldad. Mi hermano se quedó callado. ¿Y qué vas a hacer? Yo ya lo sabía, aunque no tenía un plan, aunque no sabía cómo. Esa noche, sin decirle nada a nadie, volví al canal. Volví solo. Llevaba una linterna, una mochila pequeña, y mi celular con batería llena. Solo necesitaba un par de minutos, unos buenos vídeos, mostrar cómo están esos cocodrilos, y luego escapar. Que todos lo vean, que se enteren de lo que hizo esa maldita empresa, y cuando llegué, allí estaban. No se habían ido. Uno de ellos se arrastraba lentamente, el que tenía la mandíbula chueca. Otro estaba medio oculto en la sombra, con una gran herida en la espalda, como si algo le hubiera comido la carne. Pero lo peor eran los ojos. Parecían apagados, como si no quedara nada dentro. Ni rabia, ni miedo. Solo dolor. Grabé en silencio. Me acerqué lo más que pude, con la linterna apuntando justo a sus cuerpos deformes. El lodo, las moscas, el olor metálico en el aire. Todo eso también lo registré. Y entonces oí algo. Un vehículo. Detrás de mí. Luces apagadas. Me escondí entre la maleza, cubriendo el celular con mi camisa. Escuché pasos, voces, hombres. Dijeron que había movimiento por acá, murmuró uno. Si alguien grabó algo, elimínenlo. Nadie debe ver esto. Nadie. Respondió otro con tono más frío. Sentí como el miedo me mordía por dentro. Ahora me tocaba escapar. Pero no solo por los cocodrilos, sino por los hombres que querían borrar todo. Estuve escondido entre los matorrales por más de 1 hora. Los hombres llegaron con linternas, armas, y barriles con algo que olía peor que el mismo pantano. Los vi arrastrar a uno de los cocodrilos. No se defendió. Solo lo miraba, como si supiera lo que venía. El sonido me atravesó el pecho. Uno a uno, los fueron eliminando. Como si fueran basura. Como si esas criaturas no hubieran sufrido ya demasiado. El del ojo dañado, el que tenía la espalda abierta, incluso al que se arrastraba con la mandíbula torcida. Cuando todo terminó, el agua volvió a quedar quieta, sin movimiento, sin vida, y los hombres se fueron sin mirar atrás. Esperé. Grabé todo desde lejos, apenas asomando la cámara. Esa misma noche, volví a casa. Subí el vídeo. Sin edición, sin filtros. Lo que vi en el canal. Lo titulé así. Simple. Y aunque al principio nadie lo creyó, el vídeo se hizo viral.